taong 2016 nang muling mapadayo ang Pinoy journeyman na si John Gemino sa Amerika upang gawin sanang pang tune-up fight ng undefeated American boxer na alaga at binibuild up noon ni Bob Arum na si Toka Canclari. Si Toka Canclari ay may malinis na kartada noon na 19 na panalo, walang talo, at 13 sa panalo nito ay nagtapos sa knockout. At ilang laban na lang ay handa na itong isabak ni Bob Arum sa isang world title. Dahil na mga panahong iyon ay pang-3 na sa rankings ng WBC sa Super Featherweight Division si Toka Canclari. Sa kabilang banda naman ay ang ating kababayan na si John Gemino ay may kartadang 14 na panalo, 7 talo, at 6 sa panalo nito ay nagtapos sa knockout. Kaya kung pagbabasihan natin ang kanilang kartada, ay aakalain natin na madali lang tatalunin ng alaga ni Bob Arum ang ating kababayan. Kaya halina mga kaboksing at ating balikan kung paano sinira ni John Gemino ang plano ni Bob Arum at kung paano nito dinungisan ang malinis na kartada ng kalaban. Llegaba este compromiso con 19 victorias, 13 knockouts y en 20 combates. Y estas cosas, John Gemino, 7 derrotas, 2 de ellas por Ariel Grofón, el tercero sobre los dice Mr. Frank Sanzore, y abra bien los ojos, primer capítulo de esta pelea pactada, nada más y nada menos entre Gemino y Toka Canclari, guardia zurda para Canclari que tiene una historia sumamente complicada al llegar a los Estados Unidos, pierde a su padre, sale de las bandas de los malosos pues Israel y se convierte en un gran los ojos querida figura Una muy buena postura muestra Canclari, sobre todo frente a un peleador que llevaba una desventaja con tanta derrota. Sin embargo, yo creo que confianza al gato, como dice el Bill. Sin embargo, Gemino siempre es súper experiencia. Las derrotas siempre va a estar ahí. Estamos hablando de una de las sorpresas más impactantes del mundo del boxeo, un Toka Canclari que en aquel momento ya se estaba enfilando a buscar la oportunidad del título del mundo y Cito llegaba invicto un Toka Canclari que debutara el 29 de junio del 2012, dice noqueando a Jonathan Cabal, mientras que Gemino debutó noqueando también ante Roland Saldívar el 9 de octubre del 2009. Venía Toka Canclari de noquear nada más y nada menos que en 4 de 10 aquel 14 de mayo del 2010. Venía con buenas credenciales el peleador nacido allí en Monrovia. Sí, sobre todo la historia triste que ya mencionaba. Matapos salubungin ang solidong kanan ni John Gemino, ay parang nalasing si Toka Canclari. Impresionante el gancho cortito de mano derecha por parte de Gemino. Van Santore con dedo de protección. ¡Qué sorpresa, querido Israel Magnífico Vázquez! Recuerdo como si fuera el Magnífico estaba acomodándose apenas en silla y ya había sido noqueado Toka Canclari. La verdad que fue impresionante de esos golpes tan grosos. La verdad que sí, un golpe corto bastante bien propuesto por parte de mí. Sorprende curiosamente a una defensa fiable como era la Canclari. Y ahí es donde pagó la penitencia. Ahora, ahí se protege izquierdazo. Deja conectar el mismo golpe con el que fue noqueado Toka Canclari. Sin embargo, vale la pena explicarle a nuestro auditorio. Los golpes, Israel, turbos y cortos, son letales. Claro que sí, la posición en la que toma Gemino prácticamente con todo el cuerpo, lo cual ayuda a hacer un poco más potente la pegada. Y bueno, ahí está el resultado de la forma en que cayó. Dahil sa panalong iyon ay nasira ang magandang plano para kay Toka Canclari at magpahanggang sa ngayon ay hindi pa ito napapalaban sa world title.